Hola a todos, bienvenidos a la parte final del capítulo 1 del libro de Saladin. Vamos a comenzar hablando que en un ciclo de retroalimentación pudimos observar que tenían tres componentes comunes, que están en la retroalimentación negativa, pero también en la positiva. Primero están los receptores. Estas estructuras van a percibir un cambio o el estímulo. En la presión arterial eran los vasoreceptores. Luego tenemos a los centros de integración, que en su mayoría se encuentran próximos al encéfalo. Estos son los encargados de procesar la información y toman una decisión que se va a efectuar por los efectores. Los efectores son órganos o células que realizan la acción correctiva final. Veremos que un ejemplo de la retroalimentación positiva es el parto. La retroalimentación positiva es autoamplificar, aumentar un cambio fisiológico. En el parto, la cabeza del feto se va a empujar en el cuello uterino y esto va a estimular a las terminaciones nerviosas que envían la información al encéfalo y el encéfalo estimula la producción de oxitocina. La oxitocina va a hacer que las contracciones sean más intensas y cuanto más intensas sean, van a estimular más las terminaciones nerviosas y el encéfalo va a estimular más oxitocina. Es un ciclo que se va a ir repitiendo cada vez más hasta que el feto sea expulsado. Veremos que hay muchos casos de retroalimentación positiva, como la coagulación sanguínea, digestión de proteínas, generación de señales nerviosas, pero con frecuencia, en su mayoría, estas pueden ser dañinas, porque este es un proceso que puede llegar a poner en riesgo la vida. Un ejemplo es cuando una persona tiene una temperatura de 40 grados centígrados, mayormente provocado por una infección, acelera el metabolismo y esto provoca más calor. Y si hay más calor y más temperatura, sigue acelerándose el metabolismo. Es un círculo vicioso hasta que llega a los 45 grados centígrados que se vuelve letal y necesita un tratamiento médico de urgencia. También hablaremos sobre la terminología anatómica. Hay ejemplos que nos dan, que es el corpus callosum, que es cuerpo calloso, ligamentum arteriosum, que es ligamento arterioso, situs solitus, disposición normal de órganos, situs inversus, transposición visceral. Veremos que esta terminología está en la terminología anatómica, un libro publicado en 1998. El 90% de sus términos tienen raíces latinas y griegas. Ejemplos: duodeno viene de la palabra duodenum, útero de uterus, próstata de próstate, cerebelo de cerebellum, diafragma de diaphragma, sacro de sacrum, amnios de amnion. Veremos que incluso hay epónimos, pero no están en este libro, pero hay epónimos que aún se usan. Los epónimos son términos que tienen nombres de maestros o predecesores. Ejemplo, las trompas de Falopio. Luego tenemos el conducto de Sartorini. Estos nombres causan una confusión al momento de ver anatomistas de otros países. Es por esta razón que anatomistas se reunieron y crearon una terminología que fuera usada a nivel internacional, que se comenzó con un libro que se abrevia NA, que era Nómina Anatómica, pero este libro se fue reemplazando con el actual, que es Terminología Anatómica. También hablaremos con respecto al análisis de estos términos médicos, comenzando con las raíces. Veremos que una raíz nos puede describir la palabra de lo que estamos hablando. Por ejemplo, hiponatremia, que es la deficiencia de sodio en la sangre. Hipo, debajo de lo normal. Nat, que significa sodio. Emia, estado de sangre. Esta hiponatremia, en pocas palabras, nos habla de la deficiencia de sodio en la sangre.
También está palabras que solo tienen una raíz, como la cardiología, cardio, corazón. Pero hay otras palabras que tienen dos o más raíces, como la cardiomiopatía, cardio, corazón, mio, músculo, pato, enfermedad, enfermedad del músculo cardíaco. También veremos que las vocales que nosotros conocemos, A, E, I, O, U, son usadas como combinaciones, se usan para unir a las raíces. También existen los prefijos. Estos nos ayudan a tener un mejor conocimiento de las palabras. Un ejemplo, gástrico, que significa estómago. Al agregarle epigástrico, significa arriba del estómago. Hipogástrico, debajo del estómago. Endogastrio, dentro del estómago. Y digástrico nos hace referencia a que hay dos partes abultadas, como el músculo digástrico, que lo veremos en otro tema. También tenemos los sufijos, aquellas terminaciones que cambian por completo el significado de la palabra, como microscopio, que es un instrumento, microscopía, que tiene otro significado aparte, al igual que microscópico, microscopista. También tenemos dos palabras que son logos, que significa estudio, pero agregarle logía, esta IA significa proceso. Entonces también hablaremos sobre la gastroenterología. Es una rama de la medicina encargada de estudiar el estómago y el intestino delgado. Y esto se muestra al ver sus raíces: gastro, estómago, entero, intestino delgado, logía, estudio de. Otra cosa que nos habla el libro es los acrónimos. Un acrónimo es una palabra compuesta que se compone por la primera o primeras letras de un conjunto de palabras. Básicamente nos está hablando de las siglas y abreviaturas que existen en términos médicos. Por ejemplo, PET, que significa tomografía por emisión de positrones. Algunos de estos acrónimos son mayormente comprensibles cuando se los ve en inglés, pero el PET también puede ser muy supuesto cuando estamos en español, pero hay que ver esas diferencias. Vamos a ver que hay orígenes oscuros de las palabras, debido a que la historia de los idiomas ha provocado una gran confusión con el paso del tiempo. Es por esa razón que esta terminología anatómica no únicamente habla sobre comprender la estructura, sino que también muestra la cultura humana. Un ejemplo es cuando hablamos del saco amniótico. Básicamente el saco amniótico es una estructura transparente que se encuentra alrededor del feto. Pero si desglosamos la parte amniótico, viene de la palabra amnos, que significa cordero. Y esta membrana del cordero emergía con una gran cantidad de sangre. Luego también nos habla del acetábulo, que antes esta palabra provenía de la palabra cótilo o fosa cotiloidea, que era una taza de vinagre que se usaba en la antigua Roma. También están los testículos, que vienen de la palabra de tarritos o pequeños testículos. Bueno, con esto pasaremos a lo que sería el lenguaje de la medicina. Veremos que la pronunciación del español carece de complejidad, o sea que es muy fácil porque se escribe y se lee tal como está. Pero hay un pequeño problema, que son los epónimos, que pueden tener origen inglés o alemán, y debe tenerse cuidado al momento de pronunciarlo, como la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer y el síndrome de Guillain-Barré. Veremos que incluso es muy importante la precisión al momento de pronunciar las palabras, porque hay palabras que al momento de pronunciarlas se puede confundir con otros. Ejemplo, el ilion y el ilion. También tenemos el ganglio y el ganglion, el malar, el molar, el hilo, el ilio, el vaso del vaso. O sea, es muy importante. También repasaremos los temas principales que hemos visto en este tema, que es la teoría celular, es el estudio de las estructuras y funciones de la actividad celular. Tenemos la homeostasis,
que se encarga de mantener las condiciones internas de forma estable. Tenemos la evolución, que son los seres vivos que han pasado por selección natural y que para seguir funcionando han estado adaptándose a un entorno cambiante. Tenemos a la jerarquía de las estructuras, que son la cantidad de varios niveles, que esos niveles igual tienen subniveles organizados. También tenemos que la unidad de la forma y la función son complementarias, porque tal como lo dijo Henry Sullivan, la forma siempre sigue a la función. Hablaremos ahora con respecto a imágenes médicas, comenzando por la radiografía. La radiografía también es llamada rayos X. Esto fue descubierto por William Röntgen en 1885, que en tejidos densos como los dientes, huesos, tumores y nódulos tuberculosos tienen colores más claros, pero en estructuras blandas estos son más oscuros. Veremos que la radiografía, al inyectarse unas sustancias como en los vasos sanguíneos, se puede utilizar la angiografía, que ve los vasos sanguíneos. También tenemos que al poder inyectar el sulfato de bario por vía oral, podemos explorar lo que sería el esófago, el estómago, el intestino delgado. O también podemos hacerlo por enema para ver el intestino grueso. Veremos que las desventajas de una radiografía es que se pueden sobreponer o superpuestos los órganos y esto causa confusión al momento de estudiarlo. Otra desventaja es que también causa mutaciones y esto puede generar cáncer o defectos genéticos. Este fue el único método que existía para dar un diagnóstico hasta 1960. Luego veremos la tomografía computarizada, antes llamada como tomografía axial computarizada, que se desarrolló en 1972. ¿Utiliza rayos X? Sí, pero de baja densidad. Esto va a generar varios cortes por el cuerpo que se pueden apilar en imágenes. Incluso estos pueden llegar a construir una imagen 3D. Podremos ver también que esto tiene poca sobreposición de los órganos, entonces las imágenes son más nítidas. Pero se necesita conocimiento de la anatomía transversal para poder hacer este tipo de estudios. Esto identifica tumores, aneurismas, hemorragias cerebrales, cálculos renales, entre otras. Hablamos ahora sobre la resonancia magnética, que se desarrolló en 1970. Esto es una técnica aún mejor y superior a la tomografía computarizada porque visualiza tejidos blandos. A través de los átomos de hidrógeno, considerados protones, va a alinearlos en un campo magnético que luego se van a alinear sobre la superficie de las estructuras. Eso nos permite distinguir entre tejidos blandos, la materia gris y la blanca del sistema nervioso. Además de que elimina la exposición a los rayos X, por lo que es un poco más segura relativamente. Luego tenemos la ecografía, que es la segunda más antigua y la segunda más utilizada en 1950. Esta fue una extensión del sonar, que básicamente detectaba a los submarinos por las ondas de sonido. Y esta derivó de esto que fue desarrollado en la Segunda Guerra Mundial. Esto provocó que nosotros pudiéramos diferenciar los tejidos a través de señales. Evitaba efectos dañinos, era económico, era portátil, pero no podía dar imágenes nítidas, por lo cual no era útil para examinar huesos o pulmones. Entonces era más usado en la obstetricia, que era para ver la placenta, valorar la edad y posición y desarrollo del feto. Bueno, hemos llegado hasta aquí. Agradezco mucho por lo que nos hayan visto y ojalá les haya servido este video. Nos vemos en otro tiempo. Bye.